Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal Ser Inspirador. Estamos reunidas acá con Mónica López para continuar con la lectura. Esta vez nos toca el episodio número 4 del libro Enamórate de ti de Walter Rizzo. En esta oportunidad el episodio 4 es un poco largo, así que lo vamos a hacer en dos partes. Ahora empezamos la primera parte aquí conmigo y la segunda parte la vamos a hacer con Mónica en su canal de Quinta Esencia. Capítulo 4. Hacia un buen autorreforzamiento. Si alguien afirmara, mi pareja me elogia muy pocas veces, no suele darme gusto, no se preocupa por mi salud, me dedica poco tiempo y casi nunca me expresa afecto, estaríamos de acuerdo en dudar de que exista realmente un sentimiento de amor. De manera similar, si nunca te refuerzas ni te premias a ti mismo, si no te dedicas tiempo, si no te expresas afecto, tu autoestima será nula o insuficiente. El amor propio, en principio, no debería ser muy distinto a querer a otros, al menos en su modus operandi básico. Si somos responsables y juiciosos, planeamos con una exactitud rigurosa los compromisos asumidos, horarios de trabajo, presupuestos económicos y cosas por el estilo, ¿por qué no hacemos lo mismo a la hora de gestionar nuestros autorrefuerzos? Por ejemplo, ¿por qué el tiempo libre parece ser un efecto residual, algo que sobra después de las obligaciones y que muchas veces no sabemos ni qué hacer con él? Vamos a 100 kilómetros por hora y nos detenemos a descansar y a disfrutar del ocio de tanto en tanto. ¿Dónde quedaron aquellos años de infancia y juventud en que dejábamos pasar el tiempo sin miedo ni culpas? No hay lugar disponible en la agenda. En los que viven para trabajar, el descanso se ha reducido a una función pasiva de recuperación de fuerza. Llegada la noche, los adictos al trabajo no duermen, se desmayan. Disponemos de tiempo para los hijos, la pareja, los padres, los suegros, los vecinos, los amigos, pero no se nos ocurre utilizar un rato libre en beneficio propio y a solas. No nos interesa tanto generar salud mental como dinero. Muchos de mis pacientes se sienten culpables cuando logro convencerlos de que no se sienten bajo un árbol sin hacer nada en concreto, más que admirar la naturaleza y jugar con la hierba. Ideas irracionales como estoy perdiendo el tiempo no tardan en aparecer. El silogismo es como sigue. Si el tiempo es oro, estoy perdiendo dinero. El miedo a caer en el ocio y la pereza ha desarrollado un patrón de conducta hiperactivo tan absurdo que no podemos dejar de ser dinámicos y laboriosos a toda hora. Conductas como pensar, soñar, fantasear, dormir, meditar o mirar por mirar son consideradas una forma de malgastar la vida o simple vagancia. Los que piensan de este modo tendrán serias dificultades en amarse a sí mismos tranquilamente, ya que en su pensamiento se centrará en que podrían estar haciendo algo más productivo que pasarla bien. Es absurdo que el propio yo ocupe el último lugar de la expresión de afecto que somos capaces de dar. Vivimos postergando las gratificaciones que merecemos y nos decimos, algún día lo voy a hacer, pero ese día no suele llegar. Mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. Es igual a procrastinación. Un paciente que adoraba la música me decía que había comprado un saxofón para cuando se jubilara. Tendré tiempo libre, decía, para interpretar lo que quiera. Realmente me preocupé por el aplazamiento y le respondí que cuando estuviera viejo y jubilado era probable que no tuviera suficientes pulmones para soplar. Desde niños se nos inculca que el autocontrol y la postergación de lo placentero es una de las características que nos diferencian de los animales menos desarrollados. Pero esto no debe tomarse como una premisa de vida o muerte. Posponer los reforzadores puede ser una habilidad importante en una dieta, pero dejar de fumar o intentar no ser agresivo, pero si hacemos de la postergación del placer sano una manera de vivir, estaremos haciéndole el juego a la depresión y nuestra existencia irá perdiendo lentamente su lado positivo.
El costo será la insensibilidad y la pérdida de la capacidad de asombro. Estar con el freno de emergencia puesto las 24 horas, tratando de ser prudente, adecuado, conveniente, medido y sensato, te llevarán al letargo afectivo y a la apatía absoluta por las cosas que podrían acercarte a una vida más plena. Perderás la capacidad de vibrar y de emocionarte. Crearás una coraza y te acostumbrarás a lo rutinario. La diversión y la felicidad te parecerán molestas. Muchas personas se sienten irresponsables si se exceden o caen en ciertas tentaciones ingenuas y no violatorias de ningún derecho, como darse más gusto. Simplemente han creado la creencia irracional y restrictiva de que recompensarse a ellas mismas es un vicio ególatra altamente peligroso, así que mantengan dentro de los límites inofensivos y saludables. Filosofía hedonista. Hedonismo significa placer, satisfacción, regocijo, goce y bienestar. Una filosofía hedonista implica un estilo de vida orientado a buscar el disfrute y a sacarle provecho a las cosas que nos rodean. Obviamente, sin ser esclavo de ellas, sin ser víctima de la adicción. Una premisa por la que te podrías guiar es como sigue. Si no es dañino para ti ni para otros, puedes hacer lo que quieras. Gozar y disfrutar de la vida no significa, como creen algunos, caer en una bancada de conducta descontrolada y sin el menor asomo de organización mental. La persona hedonista no es una corrupta superficial que solo busca los placeres mundanos de comer y beber. La persona que asume una filosofía hedonista responsable no evita la lucha cotidiana y los problemas. Sencillamente reconoce de manera honesta lo que lo hace feliz y trabaja activamente para conseguirlo y aprovecharlo intensamente. En el extremo del control excesivo del asceta y la búsqueda desenfrenada del placer inmediato. Hay un punto intermedio donde es posible el deleite equilibrado, los placeres que no nos hacen daño. La filosofía hedónica, lo contrario al hedonista, es el culto a la parálisis emocional y el rechazo del placer, como si este fuera contraproducente per se. Si vives enfrascado en una forma de vida avara contigo mismo, perderás la posibilidad de vivir con pasión. Es imposible aprender a quererte a ti mismo si no aceptas vivir intensamente. Algunas personas confunden el no sentirse mal con el sentirse bien. Dejar de autocastigarse y sufrir no es suficiente. Hay que dar un paso más, premiarse sin excusa. ¿Por qué no somos hedonistas? ¿Por qué nos resignamos a un estilo de vida rutinario y poco placentero? Quizás por querer ser demasiado humanos. Hemos perdido algunas capacidades fundamentales que heredamos de nuestros antecesores animales. El desarrollo de la corteza cerebral y del lenguaje, si bien ha permitido evolucionar en muchos aspectos, nos ha alejado del legado primitivo e instintivo de nuestro pasado evolucionista, al menos en dos factores principales: la conducta de exploración y la capacidad del sentir. Veamos cada una en detalle. La conducta de exploración. La exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarrollo inteligente y emocional de nuestra especie. En el reino animal, la búsqueda y la indagación del medio circundante facilita el descubrimiento de fuentes de alimentación, guaridas y apareamiento sexual. Este impulso a investigar qué mueve a los individuos ayuda a que el sistema conductual heredado se enriquezca y aumente el repertorio de recursos para afrontar peligros y preverlos. Es una forma de autoestimulación que desarrolla más sustancia blanca del cerebro, para que podamos aprender más y mejor. Explorar es curiosear, y la curiosidad es uno de los factores que ha permitido la evolución y mantenimiento de la vida en el planeta. Husmear, escudriñar e investigar llevan a una de las mayores satisfacciones: el descubrimiento y la sorpresa. Explorar, ir al encuentro de la vida y dejarse absorber de ella abre puertas que estaban cerradas a los sentidos y al conocimiento, y nos permite chocar con una realidad insospechada. La felicidad no llega a la puerta, hay que buscarla y pelear por ella. ¿Hace cuánto que no sales a vagar sin rumbo fijo o que no improvisas? Cuando induzco a mis pacientes a que incrementen su ambiente motivacional, muchos me dicen: ¿y qué hago? Yo les contesto: buscar. ¿Buscar qué? No tengo idea.
buscar por buscar, apertura de mente sin defensas, dejar que la experiencia y la información nos llegue y rebase. No hay una lista prefabricada sobre qué hacer de bueno con la propia vida. Hay que fabricarla investigando y tanteando el medio que nos rodea. De cada 10 puertas que abras, posiblemente una te muestre algo interesante y maravilloso que justifique el esfuerzo. Cuando lo cotidiano se vuelve demasiado usual y puedes prever tu futuro inmediato, hasta el mínimo detalle, algo anda mal. Preocúpate porque la obsesión anda rondando. Dicho de esta forma, cuando lo común y corriente se vuelve ritual, es hora de explorar. Y cuanto más predecible sea tu vida, mayor será el aburrimiento. Necesitas desacostumbrarte a lo que te rodea y construir tu propia ecología. Un ambiente motivacional que te seduzca para convertirte en un investigador de tu propia vida. Si has perdido la capacidad de exploración, debes recuperarla. De otro modo, jamás podrás acercarte a una filosofía hedonista y el amor propio será una carga. La capacidad de sentir. Siento, luego existo. El segundo factor que interfiere con un estilo de vida placentero son los bloqueos en la capacidad de sentir. Algunas personas solo perciben lo evidente. Por ejemplo, si están en las cataratas del Niágara solo verán mucha agua y frente a un bello vitral del medioevo no verán más que un vidrio pintado. El atardecer les recordará que llegó la hora de dormirse. Una mañana de sol les hará anticipar un día caliente y la lluvia solo los impulsará a buscar un resguardo para no mojarse. Los sentidos primarios han sufrido, sin lugar a dudas, un adormecimiento. El olfato y el tacto han ido perdiendo importancia adaptativa para nuestra especie, pero son fuentes de placer si se reactivan. La parte del cerebro encargada de procesar los sonidos se ha especializado en decodificar el lenguaje hablado y ha perdido capacidad para detectar y discriminar otros ruidos de la naturaleza. El sistema de procesamiento de la información humana tiene dos formas de operar. Una es voluntaria o controlada y la otra automática o no consciente. La primera depende de aquellos estratos más desarrollados del sistema nervioso central y procesa información lógica. La segunda se estructura sobre la base del sistema fisiológico más antiguo y procesa información emocional afectiva. El sentimiento, a diferencia de los procesos de pensamiento, tiene algunas características que le son propias. Suele ser más automático, requiere menos esfuerzo mental, es inescapable, irrevocable, total, difícil de verbalizar, difícil de explicar y muchas veces de entender. Cabe señalar que si bien ambos tipos de procesamiento presentan características distintas, interactúan y se entremezclan permanentemente y dependiendo del caso habrá predominio del uno o del otro sistema. Es muy difícil que en el ser humano exista una emoción pura o una lógica totalmente libre de afecto. Lo anterior nos lleva a una interesante conclusión. Si bien los sentimientos pueden poseer un canal propio de reconocimiento y traducción, pueden verse obstaculizados o facilitados por la influencia de nuestros pensamientos. Por ejemplo, una creencia típica que impide vivir la emoción cómodamente es la siguiente: expresar emociones libremente es hacer el ridículo. Este mandato, de mucho arraigo en ciertas culturas y grupos sociales, considera la represión de expresión de emociones como un acto de adecuación social y sobriedad. El problema es que no llorar, gritar, ofuscarse, saltar de la alegría o reírse a carcajadas de vez en cuando, sin recato ni compostura, es estar medio muerto. La norma que predica y promueve no salirse jamás del punto adecuado hace de la represión afectiva una virtud. A uno de mis pacientes, un ejecutivo de éxito, muy tradicional en su manera de pensar, tuve que darle la mala noticia de que su mujer, a la cual adoraba, ya no lo quería. Se iba a separar de él y tenía un amante desde hace 5 años. Cuando recibió semejante escopetazo, el señor se limitó a fruncir el entrecejo. Asintió con un movimiento leve de cabeza, suspiró y dijo en un tono aplanador: «Debo reconocer que me siento algo incómodo», y se desabrochó la corbata. No se desencajó, no hizo siquiera una mueca de desesperación, ni soltó una lágrima o expresó indignación. Solo se controló y esbozó una especie de «ajá», mientras su mirada y el sudor decían otra cosa. Paradójicamente,
Una de las causas de su fracaso matrimonial era precisamente la dificultad que presentaba de expresar sus sentimientos de una manera relajada y abierta. La idea de inhibir las emociones a toda costa, ya sea por miedo a sentir o por miedo al que dirán, se vuelve una costumbre que con el tiempo lleva a una dislexia emocional, un analfabetismo afectivo, donde no solo dejamos de expresarlos, sino también de leerlas y comprenderlas. No estoy promulgando la impulsividad ciega y totalmente descontrolada de hablar duro, llorar a toda hora y reírse por nada. Lo que no comparto es la absurda idea de que la expresión franca y honesta de los sentimientos sea primitivo, poco civilizada, impropia e inconveniente. ¿Impropia para quién? ¿Inconveniente para quién? La capacidad de sentir la vida, en el amplio sentido de la palabra, no es una enfermedad frente a la cual hay que crear inmunidad. Es salud física y mental. Puedes dejarte llevar sin límites cuando haces el amor, volar con tu música preferida hasta las 5 de la mañana, llorar frente a la piedad de Miguel Ángel, gritar en una película de terror, darle una patada al automóvil porque te dejó en media vía por 5ª vez, abrazar efusivamente a un amigo, decirle 70 veces te quiero a la mujer o al hombre que amas, aplaudir a rabiar tu concierto preferido o sentir nostalgia frente a la foto de un familiar que se ha ido para siempre. Puedes sentir lo que se te dé la gana. Si no violas los derechos de las otras personas, si no te hace daño y eso te hace feliz, aunque a unos cuantos constipados emocionales no les agrade y te censuren por ello. Es verdad que algunas emociones son desagradables y nefastas. Los psicólogos bien sabemos esto. Pero incluso en los casos donde se hace preciso modificar un sentimiento negativo patológico, el primer paso es aceptar y reconocer su existencia. Si realmente es fuente de sufrimiento y malestar, hay que dejar salir la emoción para proceder a eliminarla o reestructurarla. Sentir no es la actitud masoquista de resignarse a aceptar aquellas emociones que te perjudican. Sentir, como aquí está planteado, es una manera de investigar y explorar qué cosa te gusta y qué cosa no quieres. Es la condición sine qua non para descubrir nuevas maneras de quererte a ti mismo. Resumiendo lo dicho antes, hasta aquí. Aceptar vivir en un contexto de vida hedonista es generar un estilo personal de libertad emocional. Un espíritu desinhibido y sin restricciones irracionales favorecerá el desarrollo de una sensibilidad aguda y perceptiva, la cual a su vez mejorará la comunicación afectiva y la comprensión de los estadios internos. Un estilo hedonista produce una mayor sensibilización frente a los estímulos naturales que llegan al organismo y amplían el rango de situaciones potencialmente placenteras. El poeta francés Jacques Prévert muestra en uno de sus poemas un ejemplo de libertad emocional que, aunque sancionado por las buenas costumbres, nos recuerda aquella frescura y alegría de nuestra infancia. Lleva por nombre El mal estudiante. Dice no con la cabeza, pero sí con el corazón. Dice sí a lo que le gusta. Dice no al profesor. Está de pie y lo interrogan. Y le plantean todos los problemas. De pronto le da un ataque de risa y lo borra todo. Cifras y palabras, fechas y nombres, frases y trampas, y sin hacer caso de las amenazas del profesor, ni de los abucheos de los sabelotodo. Era la negra pizarra de la desgracia, dibuja el rostro de la dicha. Un caso de restricción emocional de la alegría. Muchas personas están tan preocupadas por los excesos que ni siquiera comienzan a disfrutar de los mínimos. He conocido gente que le pone condiciones a todo, incluso al alboroto y la hilaridad, porque demasiada alegría asusta. El miedo a perder el control los convierte en aguafiestas. Hace unos años asistí a la fiesta de cumpleaños de un niño de 5 años, el cual se llevó a cabo en una hermosa casa de recreo, enclavada en una arborizada parcela, lejos del ruido y la ciudad. Todo parecía prever una magnífica tarde, a no ser por las cantaletas de la madre del homenajeado, una mamá antialboroto y controladora. Cuando los niños se pasaban de ciertos decibeles y velocidad, ella levantaba ambos brazos, se interponía a la tromba infantil y como un director de orquesta trataba de inducir un nuevo ritmo, obviamente más lento y moderado. Sus palabras tenían mucho de sugestión hipnótica. Ya, y tranquilos, tranquilos.
Esto ejercía en los niños un efecto apaciguador por unos instantes en que se detenían a mirar a la señora, pero luego de 2 o 3 segundos de sopor, el torbellino infantil volvía a coger su impulso natural. Al cabo de algunas horas de observar ese tire y afloje, decidí preguntarle muy educada y cortésmente, ¿por qué no dejaba que los niños jugaran en libertad? Después de todo, le dije, estamos en un lugar campestre y no molestan a nadie. Además es el cumpleaños de su hijo. Con una risita me respondió, para todo hay un límite, a lo cual yo repliqué, estoy de acuerdo, pero lo difícil es poner límites sin extralimitarse. Ella repitió de memoria, todos los extremos son malos, lo que produjo aprobación entre algunos de los invitados. Yo sentí profundamente que los niños no pudieran divertirse a sus anchas y dejé de intentar convencerla. Pero hay causas que se defienden solas y eso fue lo que ocurrió. Más tarde, cuando se paró por enésima vez a fiscalizar la diversión, uno de los niños invitados la miró con rabia y le gritó, ¿qué estupidez es esta? ¿Para qué nos invita si no nos deja jugar? El silencio fue total. La señora esgrimió una sonrisa incómoda y trató de diluir la franqueza del pequeño Espartaco, preguntando quién quería más carne. Nunca los volvió a molestar en el resto de la tarde. Aunque lo intenté, no pude dejar de sentir aquella profunda satisfacción servida en bandeja de plata. Muchos de mis pacientes, víctimas de una educación antialegría, adquieren el vicio de no disfrutar demasiado. Cuando se sienten muy bien, un impedimento psicológico les evita el clímax y los incrusta de narices en la monotonía. No vaya a ser cosa que me quede gustando. Le temen a la alegría porque la ven demasiado peligrosa y mundana, como en la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, cuando un cura ciego impedía la lectura de unos textos apócrifos sobre el humor religioso, porque creía que si se perdía el temor a Dios, se acababa la fe. De todas maneras y afortunadamente, pese a los esfuerzos dogmáticos, restrictivos y fiscalizadores de los amigos de la seriedad y lo austero, el júbilo sigue irremediablemente haciendo de las suyas con aquella tarde de aquel cumpleaños. Autoelogio. Lo que nos decimos a nosotros mismos determina en gran parte nuestra manera de sentir y actuar. Permanentemente mantenemos diálogos internos y rumiamos sobre esto o aquello de manera consciente o inconsciente, simplemente porque la mente es una parlanchina compulsiva. Estas conversaciones que el yo sostiene consigo mismo comienzan a muy temprana edad y van conformando con los años un lenguaje interno, el cual puede ser beneficioso o dañino para nuestra vida, dependiendo de su contenido. Es imposible mantenernos en un silencio interior prolongado, a no ser que seamos meditadores avanzados y de alta escuela. Siempre tendrás algo que decirte, bueno o malo, constructivo o destructivo, enriquecedor o depresivo. Cuando hablamos de autoelogio nos referimos a una manera positiva y o constructiva de hablarte a ti mismo y felicitarte cuando crees haber hecho bien las cosas. No hace falta ni es necesario que lo hagas en voz alta y en público. Sería sancionado y duramente criticado, pero sí puedes hacerlo en voz baja. Los autoelogios suelen ser tan importantes para nuestra autoestima como los refuerzos externos o incluso más. La ventaja aquí es que no necesitas de intermediarios. Serás tu propio Cyrano de Bergerac y podrás endulzarte los oídos a ti mismo. 3 creencias irracionales que nos impiden felicitarnos a nosotros mismos. Aunque las causas pueden ser muchas, hay 3 factores principales que deben tenerse en cuenta a la hora de explicar por qué nuestro diálogo interno no es autorreforzante. A. No soy merecedor o no fue gran cosa. Típico de las personas que ven en la modestia, así sea falsa, y en la subestimación de los logros personales, un acto de virtuosismo. En realidad es un acto de hipocresía en la mayoría de los casos, porque cuando actuamos correctamente sabemos lo que hicimos bien, sabemos que fue el resultado de un esfuerzo, una habilidad o una competencia. El sabio no niega la virtud que posee, lo que hace es no exponerse buscando aprobación y aplausos, pero no se autoengaña. Si eres bueno en alguna cosa, pues ¿qué le vas a hacer? Acéptalo y acéptate.
Si los miembros de la comunidad te hacen un reconocimiento o una felicitación honesta y franca, no los desprecies ni les des a entender que se equivocaron. No digas que no la mereces. Di gracias y cállate. La otra explicación se refiere a personas cuyas metas son tan inalcanzables que el elogio y la felicitación no cristalizan nunca. Su creencia irracional es como sigue: ninguna felicitación es para tanto. Si este fuera tu estilo, trata de relajarte. No tienes que ganar un premio Nobel ni llevar adelante empresas quijotescas para reforzarte positivamente. Siempre eres merecedor de tus propias felicitaciones, si son auténticas y están al servicio de fines nobles. No eres un héroe, solo un superviviente, una persona que vive o intenta hacerlo bien. ¿No debería bastarte para estar a gusto contigo mismo? B. Era mi deber o era mi obligación. Esta actitud no le sirve a tu autoestima. Llevaste a cabo bien tu deber. Alégrate. Regálate un muy bien. Tu primer deber es para contigo mismo. Date un abrazo, hasta que en el más vertical y autoritario de los sistemas se premia y se elogia. Si tu diálogo interno es el de la obligación absoluta, no te sentirás con el derecho de elogiarte. Lo vivirás como un acto de cobardía y dejarás de lado el placer de colocarte alguna que otra medalla simbólica. Autoelogiarse es de mal gusto. Como ya dije, si lo haces en tu fuero interno, simplemente nadie se dará cuenta. Autoelogiarse es una necesidad que va de la mano de la autoconservación. Tu mente se hace más segura y poderosa cuando la mimas. Es de mal gusto tener gases, orinar, roncar, bostezar. Si lo haces en público, muy posiblemente, pero a solas se te permite hacer eso y cualquier otra cosa más. El autoelogio, por definición, es un acto que se lleva a cabo de manera encubierta, sin espectadores de ninguna índole, es solo para ti. Cultivar el amor propio sanamente nunca es de mal gusto. El castigo, por el contrario, sí lo es, porque atenta contra la dignidad humana y el autorrespeto. Alimentar el ego. Eso depende de cómo lo hagas. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio físico para mejorar tu salud o para entrar al club de los buenos cuerpos. Puedes estudiar mucho para saber o para ganarle a tus compañeros de clase. Puedes autoelogiarte para cuidar tu mente y fortalecer tu yo o para cultivar tu narcisismo. Tú eliges. Elogios externos que pueden convertirse en autoelogios. Los mismos elogios que solemos dirigir a los demás, podemos aplicarlos a nosotros mismos. Una categorización que puede ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los elogios es la siguiente. A. Elogios impersonales. Ampliamente fomentados por la cultura de los buenos modales y la etiqueta. Son considerados signos de buena educación y diplomacia. Lo que se admira en estos casos son cosas materiales que posee el individuo, sin hacer mención a ningún atributo personal y sin involucrarse uno. Tu camisa es muy linda. Tienes una hermosa casa. O tu perfume huele muy bien. La persona receptora por lo general acepta el halago del objeto material que le pertenece con un gracias. Aunque no puede considerarse una expresión de sentimiento o afecto, es más bien un acto de cortesía, sentido o no. De todas maneras, no está de más que intentes ser cortés contigo mismo, elogiando las cosas materiales que realmente te agradan. Felicítate por tenerlas. B. Elogios personales. En ellos se involucra parcialmente a la persona a quien va dirigido el elogio. Algunas personas se aventuran a dar un paso más en la expresión de lo que sienten y además de referirse al objeto. Tangencialmente hacen referencia a la persona. La camisa te luce. Ese peinado te sienta muy bien. O tu casa muestra que tienes buen gusto. Este tipo de elogios son de mayor exigencia, pero aún el compromiso del emisor del mensaje es poco. Puedes involucrarte en tus propios autoelogios. Esa camisa me queda bien. Definitivamente mi casa muestra que tengo buen gusto. El vestido de baño me sienta. Hoy estoy muy bien vestido. Sé elegir muy bien a mis amistades. Y así.
C. Elogios dirigidos a cierta característica de la persona. Aquí el compromiso del que dice el halago es mayor. Eres muy inteligente. Tu cuerpo es muy bello. Tu voz es espectacular. Eres una gran persona o eres muy buen amigo. Como puede verse, el elogio va dirigido a rasgos, valores, características físicas o habilidades de otras personas. Busca qué cosas te gusten a ti. Elógiate y de paso agradécete, como te agradecería cualquier persona que recibiera el halago. D. Elogio dirigidos a características de la persona donde el dador del elogio se involucra. Muy pocas personas son capaces de dar este tipo de halagos sin sentirse ridículas, nerviosas o inseguras, a no ser que sean personas muy cercanas y que les tengan confianza. Aquí el dador dice lo que le produce la persona. Se expresa un sentimiento asociado al elogio. Admiro tu inteligencia. Me encanta tu cuerpo. Adoro tu sonrisa o envidio tu alegría. La expresión de afecto dirigida a otra persona tiene tantas condiciones y requisitos en nuestra cultura que se vuelve cada vez más difícil de decirle te quiero a alguien sin que se sospeche alguna segunda intención. La expresión libre y franca de sentimientos positivos a las personas que nos rodean no es fácil si la cultura es poco expresiva. No obstante, estos problemas de incomodidad social no existen a la hora de autoelogiar tus características. Decirte, me gustan mis ojos, me encanta ser inteligente, o me fascinan mis piernas, o soy una buena persona, no ocasiona riesgos ni rechazos ni malentendidos, dependen solo de ti. La conclusión es evidente. La autoexpresión de sentimientos positivos nos hace sentir bien, sencillamente porque es agradable el buen trato. ¿Qué hacer para autoelogiarse? El paso más importante es conectarte a un procesamiento controlado, es decir, hacerte consciente de tu diálogo interno y de lo que te dices a ti mismo. Puedes descubrir que no te dices nada o que te autocastigas. Recuerdo que a los 20 años mi nivel de autoexigencia en cuestiones académicas llegaba a límites absurdos. En esa época estudiaba ingeniería electrónica, una carrera que dejé cuando decidí ser sincero conmigo mismo. Lo importante es que, pese a la poca vocación por los cables y los chips, si mis notas bajaban de 9 o 10, me deprimía profundamente, mientras mis compañeros festejaban un 7 en álgebra. Yo me castigaba por un 8. La insatisfacción frente a mi propio rendimiento no daba cabida al autoelogio, porque desde mi óptica rígida era absurdo que un 6 o un 7 merecían tanto festejo. Hoy he aprendido lo indiscutible. Puedo felicitarme por lo que quiera, ya que cada uno fija sus estándares. Mi excesiva autoexigencia era perjudicial para mi salud mental. No solo me generaba estrés, sino también insatisfacción y tristeza. El siguiente método te ayudará a adquirir la sana costumbre de autoelogiarte. A. Como ya te dije, el primer paso consiste en hacerte consciente de cómo te tratas y de lo que te dices a ti mismo. Esto se logra llevando un registro detallado durante 1 o 2 semanas, donde figure el comportamiento susceptible de autoelogio y lo que te dices después de realizarlo. B. El segundo paso es estar pendiente, ya sin anotar ni llevar registros, de si te elogias o no cuando haces algo bien hecho. En las etapas iniciales, el autoelogio debe ser en voz alta para que te puedas escuchar. Eso estuvo bien, genial. C. El tercer paso consiste en autoadministrarte el autoelogio en voz baja, hasta que se convierta en pensamiento o en lenguaje interno. Hablarte a ti mismo en silencio, pensar bien de ti y decírtelo, susurrártelo a ti mismo. D. El cuarto paso es ensayarlo bastante para que a través de la práctica se afiance y se vuelva automático, tal como hacemos cuando aprendemos a manejar un automóvil o escribir en el computador. Insistamos en un punto: el autoelogio, como cualquier reforzador, debe utilizarse de manera discriminada, es decir, debe ser selectivo para que no se desgaste y pierda su poder. Tú eliges qué conducta vas a autoelogiar,
Pero si quieres mantener su capacidad motivadora, no lo utilices compulsiva y ciegamente, no lo malgastes. Autoelógiate cuando pienses que vale la pena. Un regalo especial no es una dádiva que tienes que darte porque sí, sino un regalo que piensas que mereces. Qué interesante este capítulo. ¿Qué te parece, Moni? Esa primera parte ha sido muy interesante porque nos muestra la importancia de autoelogiarnos, ¿no? Y reconocer ciertos dones o actividades que hacemos bien. Esto de autoelogiarse es muy importante porque es uno de los pilares de la personalidad, ¿verdad? Del amor propio, de la autoestima. Tenemos que saber nuestro valor, nuestros dones, nuestros talentos y tener ese mensaje para reforzarnos, para poder enfrentar cualquier adversidad, ¿verdad, Moni? Sí, así es. El trabajo del autoelogio de manera constante hace que nosotros nos empoderemos, que tomemos mejores decisiones, que descubramos qué capacidades, talentos, habilidades, como manifestaste, tenemos. Así, cuando ya nos enfrentemos al mundo, a cualquier edad, ¿no? A cualquier adversidad o situación que se nos presente en el camino, vamos a poder reaccionar bien. El autoelogio, como hemos visto, es una base importante para poder darnos cuenta de que tanto nos amamos y nos queremos, ¿no? Por eso dice, ¿no? Enamórate de ti y descubre eso poco a poco. Sí, es muy interesante. Nos ayuda a reforzar lo que somos y cómo nos sentimos. Bueno, fue un gusto tenerlos nuevamente. Esta es la primera parte del capítulo 4. Recuerden que la segunda parte lo vamos a ver en el canal de Mónica, en Quinta Esencia. Fue un gusto tenerlos nuevamente y escríbanos que estamos leyendo todos sus comentarios. Ya nos vemos. Muchas gracias.